Una tarde cualquiera, en un día cualquiera, recostada en mi cama navegando por aquella famosa red social de la F, mi descanso se vio interrumpido por el timbre de mi teléfono. Era una llamada misteriosa que no quise contestar pues era de un número privado. Ustedes sabrán, normalmente son de esas molestas llamadas ofreciendo tarjetas de crédito, cambios en líneas de teléfono, seguros y esas cosas. Es muy común ver esas llamadas desde que tengo un historial crediticio, pero un día fue distinto. Era una llamada que en pantalla mostraba mi número. ¡Qué extraño! Alguien me llama usando mi mismo número de teléfono. Definitivamente no quería contestar, simplemente le di rechazar llamada, pero no sabía que con eso me estaba condenando. En otras llamadas simplemente dejaba que sonara el teléfono hasta que se cortara. Ojalá hubiera hecho lo mismo cuando era mi número el que se mostraba. Un día después de rechazar aquella llamada recibí un correo electrónico de un usuario peculiar. Era mi número de teléfono hecho dirección de correo, y el asunto decía responde. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero y por instinto abrí el correo sin pensarlo. El contenido era un simple espacio en blanco, no había nada, ni siquiera estaban los datos del correo, es decir, la fecha, la hora y quién lo había enviado. Es algo muy extraño, no sucede esa clase de cosas. Me puse a pensar, ¿por qué una dirección de correo tendría coincidencia en mi número de teléfono y por qué me enviarían un mensaje? ¿Quién era el remitente? ¿Qué quería? Las dudas surgían y ninguna respuesta encontraba. Vino a mi mente la llamada telefónica y de inmediato supe que era eso, algún robo de información que surgió derivado de esto. En mi teléfono tengo vinculada mi cuenta de correo electrónico, debió ser eso. Los días continuaban y las llamadas no dejaban de llegar, ahora las dejaba sonar. Pensé que si nuevamente rechazaba me robarían algún dato más de mí, con el miedo de que localizaran mi ubicación. Otra noche un nuevo correo llegó con el mismo asunto, el mismo remitente y el mismo contenido. ¿Qué esperaban que hiciera con ese correo? ¿Cuál era el objetivo de las llamadas y de esos extraños correos? No quería hablar con nadie de esto, pero un día mi preocupación me llevó hasta la policía local. Les expliqué lo que sucedía y ellos me aconsejaron no responder ni a los correos ni a las llamadas. Lo usual en esos casos era, como lo había pensado, el robo de información. Por fortuna no tenía vinculadas cuentas bancarias, contraseñas y cosas más importantes. Los oficiales me aconsejaron nunca salir sola a la calle, es para una mujer muy peligrosa una situación así. Llamé a una amiga para contarle del caso y me acompañó a atención al cliente de mi línea para cambiar el número. Sin embargo esto no sirvió, ya no era el mismo número pero me seguían marcando, justo a mí, porque ya no era el número de antes y de algún modo consiguieron el nuevo. Mi amiga pensó que quizá era por el equipo, entonces compré uno nuevo con otro número, cerré mi cuenta de correo y destruí todo rastro que tenía en el equipo anterior. Las cosas continuaron bien por unas semanas, pero un mes después llegó un mensaje de texto, nuevamente con el número de teléfono. ¿Cómo lo consiguieron? Ya había algo más que me desesperaba poco a poco. El mensaje decía lo mismo que el asunto de los correos, responde. Entonces mi desesperación me llevó a responder la llamada cuando sonó nuevamente el teléfono. Dije hola con voz temblorosa y del otro lado se escuchaba nada, en absoluto nada, ningún ruido, ni siquiera el más pequeño. Colgué y me olvidé de eso para poder seguir con mis asuntos. Al responder la llamada me condené por completo. Finalmente, las llamadas eran más continuas y llegó el punto en que el mismo teléfono respondía a las llamadas sin mi consentimiento. Había llegado al límite de esto. Decidí destruir el teléfono y alejarme de la ciudad. Le di aviso a mi amiga y ella me acompañó a un lugar alejado. Nadie en mi alrededor, estaba aislada completamente. Creí que todo acabaría, pero en aquel lugar en el que estaba había un teléfono fijo, viejo y al parecer sin línea, pues este teléfono sonó con su timbre que denotaba lo viejo que era.
No lo podía creer, y mi amiga se quedó helada. Ella respondió pues no dejaba de sonar incluso sin estar conectado a la luz. Ella levantó la bocina y la acercó a su oído. Del otro lado una voz masculina dijo mi nombre. Ella me miró asustada y colgó. No pasó ni un segundo cuando sonó de nuevo, no lo podía entender, pero finalmente respondí yo. Esta vez se escuchó la voz de una mujer que me pedía tener algún celular conmigo. Cualquiera, aunque no fuera mío, y con un tono amenazante decía que no importaba a dónde huyera, a dónde me escondiera o si trataba de alejarme de los teléfonos, en cualquier lugar me encontrarían y las consecuencias serían fatales. Regresé a la ciudad donde vivía y mi amiga me dio su teléfono. En ese momento sonó, en la pantalla se mostraba su número. Respondí y solo dijeron una cosa, Aries con ascendente en Leo. No lo entendía. ¿Qué significaba eso? 3 días después llegó un mensaje de texto con un número, 10.569-190. Yo no entendía nada y se lo mostré a mi amiga. Ella lo entendió todo. Al verlo dijo Aries con ascendente en Leo 10.569-190 y derramó algunas lágrimas. ¿Qué pasa?, pregunté preocupada. Poco después de que recibiste la primera llamada cumpliste 29 años. Ella respondió con tristeza. Sí, poco después cumplí 29 años, le respondí confundida. Pero, ¿qué significa eso? La historia de Abado Tenebrae, ¿no la conoces?, preguntó. No la conozco, le dije un poco preocupada. Aries con ascendente en Leo comenzó a hablar con tristeza. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad, es decir, se quedó en silencio unos segundos y después continué, es decir, lo que me resta de vida. Ella no respondió, pero lo entendí de inmediato, y continué hablando. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer?, pregunté. Te quedan menos de 20 días para resolver el problema, me respondió. No hay tiempo suficiente para ello. Ya no hay más por hacer, solo esperar a que la oscuridad llegue. Sus palabras me herían. No podía morir, no aún. Habían muchos lugares por visitar, tanta gente con la que hablar, tantos bocadillos por probar. No quería que todo acabara. De algún modo me hacía la idea de que todo eso era falso y no sucedería nada cuando la cuenta regresiva acabara. 2 días más tarde andaba en bicicleta rumbo a mi antiguo trabajo y noté que un auto me seguía. Era un auto lujoso y de color oscuro. Al principio creí que simplemente tenía una ruta similar a la mía, pero, porque iba detrás de mí, podía acelerar y alejarse, no lo hacía. Después desvié mi camino a distintas rutas y el auto ahí seguía, detrás de mí, me estaba siguiendo. Después de unas cuadras giró a la derecha cuando yo lo hice a la izquierda y se alejó finalmente. Sentí un alivio inmenso. Al día siguiente estaba caminando en la acera y vi un auto azul a baja velocidad junto a mí. No miré, simplemente seguía mi camino y el teléfono sonó. Lo respondí pues de cualquier modo se respondería solo. En la bocina se escuchaba el respirar de alguien pero no decía nada, y yo miraba por el rabillo del ojo a aquel auto. Cuando la llamada terminó el auto aceleró y se alejó para desaparecer en la lejanía. Cuando estaba en casa escuchaba el timbre sonando, alguien llamaba a la puerta, bajaba para ver si alguien era, pero no había nadie, y así continuaba en distintas ocasiones. Una semana más tarde, caminando en la calle, vi un auto distinto y la llamada telefónica nuevamente. Esta vez se escuchó una voz muy baja que me anunciaba que el tiempo se terminaba. No podía hacer nada, simplemente caminaba y el auto se detuvo más adelante. La puerta se abrió un poco y distinguí la pierna de algún hombre asomándose con la intención de salir del auto. Crucé la calle y escuché cómo la puerta del auto se cerraba.
y poco después se alejó. Los días corrían y la oscuridad se aproximaba, no faltaba mucho. Un día estaba sentada en la sala de mi casa cuando el teléfono sonó nuevamente, se respondió por sí solo y encendió el altavoz. Se podía escuchar viento, algunas aves, ramas rompiéndose y una risa entrecortada. Sentí mucho miedo y comencé a llorar. Justo en ese momento sonó el timbre, alguien llamaba a la puerta. Me levanté temblorosa y bajé las escaleras. No fue necesario abrir la puerta, alguien había dejado una carta debajo de ella. La tomé. Tenía escrito el número de teléfono que usaba actualmente y el contenido era lo mismo que en los correos, un gran espacio en blanco. ¿Cuál era el problema a resolver? Que mi amiga dijo. ¿Qué es lo que tenía que hacer tras haber rechazado esa primera llamada? ¿Qué sucedía si no respondía a las llamadas? Nunca podré saberlo. Lo único que sé es que recibí una llamada telefónica de mi mismo número. Me queda un día. Comparte el video y suscríbete para más contenido.